años como profesor y me interesa mucho lo de lectura y escritura, pero también hoy vamos a hablar de imágenes y vamos a hablar de representaciones, que es una palabra amplísima. Bueno, entonces les agradezco así por encima 5 o 6 que digan de dónde vienen o qué hacen para pongamos polvo a tierra. ¿Quién nos ayuda a contar de experiencias o de vida? Brevísimo, o sea, fulana o fulano y trabajo en tal cosa, para yo tener un poquito de... Mi nombre es Estefanía Vinasco, yo soy administradora ambiental de acá de la Universidad Tecnológica, hago parte de la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente y trabajo en Carta. Muy bien, magnífico, gracias. ¿Tú? Yo soy María Teresa Angora, soy docente y trabajo con Red Paz. Excelente. Yo. Mi nombre es Adiela Osorio Valencia, soy ingeniera ambiental. También trabajo en formulación de proyectos y en asesoría de zonas verdes. Me interesa mucho lo de ambiente porque voy a hacer un contraste con el respecto. Ahora estaba diciendo que era siglo XIX, siglo XX y XXI. Mi nombre es Jairo Betancourt, vivo en Estados Unidos. Hace 50 años me asenté de este país. Fui estudiante de esta universidad cuando era una cosa muy pequeña. Soy contador y ingeniero de sistemas y nunca he dejado de ser colombiano, animalista 100%. Sí, ¿alguien más, por favor? Sí. Bueno, buenos días, mi nombre es Vanessa Hernández, soy estudiante de Derecho, pertenezco a diferentes colectivos de la ciudad. Y lo otro es que yo apenas llegué en el último momentico con lo de Caterina García de la Comisión de la Verdad, que me pareció excelente y quiero como aferrarme de la palabra esclarecer, que es muy, muy importante. Bueno, entonces, yo les tengo un tema, esto tiene un súper documento que no lo voy a leer porque sería muy tedioso, pero lo pueden trabajar. Estoy acabando de ponerle referencias y bibliografía, pero la idea es que nos sirva de apoyo para la reflexión y al mismo tiempo como una especie de, yo quisiera proponer como una metodología. Ojalá me tocara con ustedes, ojalá nos encontraran en el Río Manizales, estamos muy cerca, hay teléfonos, hay muchas cosas, nos podemos apoyar mucho. Entonces estoy a la orden porque me encanta que no sea este ratito que uno se logra ver 3 caras y después no lo puede uno recordar, sino que establezcamos vínculos y veamos cómo nos podemos apoyar. Eso es una cosa importante. Dentro de la academia y fuera de la academia. Yo también vivo en academia y a veces se siente uno como en una jaulita, como en una pecera. Entonces, no, o sea, lo importante es los colectivos, lo importante es la vida de la comunidad, lo importante son los conflictos. Bueno, entonces, tenemos palabras y representaciones. Voy haciendo pequeñas precisiones. Yo voy a trabajar mucho palabras y vamos a hacer precisiones. Entonces, cuando yo me refiero a palabras, me refiero sobre todo al discurso. Pero ¿qué pasa? Cuando yo recuerdo, cuando yo pienso, cuando yo me comunico con palabras y con qué más. Los gestos, y también yo evoco imágenes. Entonces, acaban de hablar de la Comisión de la Verdad. En la Comisión de la Verdad hay escenas aterradoras que vivió la gente. Parte del trabajo, usted lo sabe, de la terapia es contar lo que pasó. La gente va volviendo a vivir mientras va contando, ¿cierto que sí? Vuelven a contar, y los que no vivimos eso, precisamente mucho de lo que han hecho énfasis es sepan lo que pasó para que no vuelva a pasar. Tengo muchos amigos en Montes de María, en Planadas Tolima, en yo no sé dónde, y uno no conoce todo el país, pero entonces, o sea, por ejemplo, me acuerdo de Ana Teresa Bernal contando de Macayepo, en Bolívar. Entonces, era una cosa muy clara porque es ese calor de la costa y la gente que es alegre, que sacan los taburetes para adelante de las casas y las mujeres se echan china y todo el mundo conversa y se saluda. Entonces, la gente estaba volviendo a Macayepo.
y en la plaza hubo una masacre aterradora con todos los elementos que ustedes saben, que era con música, con trago, con comida y con matazones y con violación de las mujeres, y después volver. Entonces ella decía que le parecía aterrador encontrar que esa plaza estaba sola y en silencio. O sea, que la gente ni siquiera sacaba las bancas, ni la gente se asomaba, ni había niños que corrieran, ni perros, ni gallinas, porque, o sea, no han podido volver a reconciliarse con ese espacio tan importante para ellos. Entonces, entonces tenemos palabras e imágenes. Entonces, este es el superobjetivo, como les digo. Tenemos un texto de apoyo y yo voy a tratar de exponer, que sea una cosa amena, que sea grata, para que nos quede en la cabeza, y si alguien quiere profundizar en el tema o en la metodología, ahí les tengo todos los documentos, les tengo las referencias, porque eso nos sirve mucho. Voy a trabajar, entonces, esta es una revisión lingüística, semiótica, filosófica, de palabras, oraciones y representaciones. Aquí hay una cosa muy importante, que es la guerra y la paz. Y dos palabras muy sonoras que son la épica y una cosa que se llama prosaico. ¿Qué quiere decir prosaico? ¿Qué es lo prosaico? Lo común y corriente, lo del diario. Entonces, ¿qué sucede? Que normalmente las historias de los pueblos se narran, se ilustran alrededor de la guerra. Acabamos de pasar el bicentenario del 1819. ¿Cuál es el motivo principal de todas esas celebraciones? ¿Qué fue lo que nos contaron del 1819? La batalla de Boyacá, los combatientes, y una cosa bonita, hubo un especial por ahí del espectador con las mujeres, pero las mujeres que habían apoyado la guerra. ¿Pero qué nos quedó faltando? Fuera de 1819 y de la guerra, ¿qué nos quedó faltando? Las víctimas, la vida, la música, la comida, las oraciones, la cultura. O sea, reducen el país, la historia del país, a la batalla de Boyacá. Entonces venían unos lanceros que venían de Venezuela, que son llaneros, hicieron una cosa muy bonita. El gobernador de Boyacá mostraron los pueblos, unos pueblos chiquiticos, Pisba, unos pueblos pequeños, pero nos quedó faltando todo. Entonces, a eso voy. Tenemos guerra y paz. La guerra es gloriosa, la guerra es victoriosa cuando se logra ganar la victoria. La guerra es de heroísmos y de héroes. ¿Y la paz es qué? La paz somos nosotros sentados conversando, la vida, la comida, los niños, los partos. Esa es la paz. Y la paz no tiene esa gloriosidad de la guerra. Entonces, ¿qué nos queda en la cabeza? Pues la guerra es la que nos va a marcar. Por eso es tan importante, estaba diciendo Humberto de la Calle en estos días en Manizales, que la presencia de las mujeres en la guerra, las mujeres que sufrieron la guerra y las mujeres que están haciendo la paz, las mujeres que están perdonando, tienen otra historia para contar, porque esa es la que no conocemos, la de las mujeres. Una mujer, no sé si recuerdan, se llama Pastora Mira, que es de San Carlos, que le mataron el marido, le mataron un hijo, le mataron una hija. Ella cuidó al asesino del hijo, porque lo recibió en su casa. Son unas historias que uno dice, pero ¿de dónde sacan hígados? ¿De dónde sacan entrañas para hacer semejantes acciones? Y ahí están, y perdonan, y buscan, y se reconcilian. Pero no me quiero distraer, sino que voy a tratar de mostrarles por dónde voy a trabajar, y después les muestro como aplicaciones, que sería cómo lo vamos a trabajar. Entonces, el centro de todo es descargar, desactivar la pragmática del lenguaje para poder vivir, dialogar y tener reflexiones que encaminen el cambio social, otra manera de organizarse y de participar en el mundo. Entonces, sí, hay un texto que se lo recomiendo que es una maravilla. Es una mujer pereirana, se llama María Teresa Uribe de Hincapié. Si preguntan a los mayores, con seguridad la conocieron, se acaba de morir el 1 de enero de este año, se murió. Una mujer valiosísima, historiadora, pero ella vivió y trabajó.
Ella trabajó casi todo el tiempo en Medellín, en la Universidad de Antioquia, pero es una mujer muy importante y ese texto está en internet y de ese texto me basé yo. Se llama Las palabras de la guerra, de María Teresa Uribe de Hincapié. Es un texto todo sobre el siglo XIX. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Muy ambiciosa y que no la voy a cumplir. Mi propuesta es, ella habla de las palabras y como les dije yo, todo lo que contamos, lo que narramos, lo narramos con palabras y con ¿qué más? Con imágenes. Entonces, ese texto de ella, pues el texto de ella es un documento, ella es una maestra, nos sirve para trabajar las palabras y las oraciones. Deberíamos recuperar todo lo que son otras representaciones, que serían la plástica, la pintura, la iconografía, los mapas, también hay una cosa bellísima, no sé si la conozcan, que se llama una colección de la Comisión Coreográfica. La Comisión Coreográfica, desde 1852, hicieron como un recorrido por el país y tienen estampas de la vida, de los trabajos, de los oficios, de las mujeres, de los vestidos, de las cocinas, de todo. Buscan acuarelas de Marc y la Comisión Coreográfica. Entonces, habría que completar el trabajo de María Teresa de las palabras con las imágenes. Y esto es siglo XIX. ¿Coreográfica? Coreográfica, no es coreográfica, no coreográfica. Es coreográfica, Comisión Coreográfica. Una pequeña, de ahí una imagen muy bonita del Salado de Consulta y del volcán Arenas. Perfecto. Me has hecho un favor. En Google busca Comisión Coreográfica y ahora imágenes, que ahí nos van a abrir 2 o 3. Bueno, entonces, el hecho es que yo quiero aprovechar ese trabajo magnífico de esta señora y nos queda la pequeña tarea de hacer siglo XIX, siglo XX y dónde estamos en el siglo XXI. Pero, ¿cuál es la tesis central que ella dice? Dice que a partir de las narraciones y de las oraciones y de las palabras se hizo un relato de nación, que es el relato que conocemos, que es bastante excluyente, porque no están, ¿quiénes no están en ese relato? Ni los negros, ni los indígenas, ni las mujeres, ni los niños, ni los pobres. Es un relato de héroes, de blancos, de hombres, de mayores, de la poca gente que leía y escribía, pero está el resto de la historia. Después sigue todo el siglo XX, que ese es un trabajo grande, entonces eso lo podemos hacer nosotros. Y un poco, ¿por qué llegué hasta el siglo XXI? ¿Cuál es la tesis de ella? Ella dice que ese relato privilegió la guerra, o sea, todo lo que contaron fue de la guerra, que es lo que estamos diciendo. ¿Y por qué? Porque prácticamente la historia se va contando y va, ¿quién cuenta? Los ganadores, los victoriosos, y cuentan para mantener los privilegios de los que ganaron. Pues para eso se gana la guerra. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que recuperar lo que hace falta de esa historia, por una parte. Por otra parte, también tenemos que ver cuáles eran los intereses de los otros. Ese es otro pedazo bien complicado, los que no están en esa historia. Y una parte muy difícil, en el pedacito que nos ha tocado de negociaciones de paz, proceso de paz y lo que llevamos de este gobierno, hemos podido medio asomarnos a lo que podría ser una paz imperfecta y a lo que sería una historia del país contada alrededor de la paz. Por ejemplo, datos concretos: tuvimos reducción de combates, tuvimos reducción del gasto militar, tuvimos un hospital militar en Bogotá con camas vacías. Eso no les había tocado a los colombianos, eso no nos había tocado. Entonces, podríamos haber empezado a contar una historia alrededor de la paz y de la vida prosaica. Y ahí fue donde aparecieron esta maravilla de relatos que estaba contando lo de la Comisión de la Verdad. Por una parte, la tragedia de la guerra, y por otra parte, las que tejen, las que cantan, las que pintan, las que bordan, las que hacen así. Ponen imágenes. Gracias.
cualquiera de las de abajo, como de personas, mira que son la del Ruiz, la del Nevado, los pescadores. Es un viaje por Colombia, o sea, recorrieron todos los países con el agravante de que en ese momento estaban en guerra, creo que era la guerra de los supremos en ese momento, pero esas imágenes son importantísimas, porque es la otra parte de la historia que no conocemos. Bueno, volvamos a la presentación. Entonces, les decía las palabras de la guerra, y la propuesta es completar lo de las palabras con lo de las imágenes y resaltar que hemos podido lograr vivir en un tiempito pequeño contando una historia de nación alrededor de la paz. Bueno, sí. Entonces, creo que solamente vamos a tener 5 palabras raras. Ahí ya vieron la primera. Unas palabras muy poco corrientes, pero que nos enriquecen y que nos dan pistas. Voy a trabajar unas palabras que tiene María Teresa Uribe, de un señor que se llama Riquer. No son muy complicadas. Y 3 palabras muy raras. Hay una palabra rara que se llama excogitar, escogitar. Cogito en latín es pensar. Cogito, ergo sum, pienso, luego existe. Entonces se dice cogito. Pero cuando uno piensa, normalmente piensa como de adentro, de afuera para dentro. Y fíjense qué quiere decir la partícula ex, afuera. Entonces es pensar para afuera y para adentro, más o menos es escogitar. Entonces fíjense, tenemos gran problema porque, por ejemplo, nosotros encontramos que la gente muchas veces habla sin pensar, o sea, exterioriza palabras y no las ha pensado. Entonces, o muchas veces, por ejemplo, estamos llenos de insultos y el insulto se vuelve una emoción terrible y un aire cargado y no nos deja reflexionar. Entonces, la palabra excogitar o escogitar tiene que ver con la capacidad de escucharte, recibir lo que tú me dices, ver el contexto en que tú hablas, alcanzar a pensar yo, reflexionar, volver a responder, todo ese proceso de ida y vuelta, pero mucho más rico. Actualmente tenemos esas redes sociales y tenemos internet y tenemos los WhatsApp y la gente está llenando los teléfonos de fake news, lo que se llaman, una palabra muy bonita, se llaman paparrunchas, mentiras, falacias y imágenes. Por ejemplo, han visto con Photoshop ponen las personas como no son, llenan una manifestación con personas. Y entonces, ¿qué sucede? Que eso no nos deja ni siquiera reflexionar, sino que uno dice mentiroso, fulano, tal, insulta, pero no hemos tenido la posibilidad de excogitar, de pensar. Y hay 2 palabras que las vamos a ver más adelante, muy raras, un poco corrientes, muy bonitas. Una es para las palabras. ¿Cómo ordenamos las palabras? Eso se llama consignidad. ¿Qué orden tienen las palabras? Ustedes ven que uno puede decir hombre pobre y puede decir pobre hombre. ¿Cambia o no cambia la expresión? En el orden cambian las cosas. Entonces, de acuerdo como uno lo dice, uno muchas veces para preguntar, para afirmar, para dudar, juega con las palabras. Entonces, ese orden de las palabras se llama consignidad. Y las imágenes también se pueden componer o disponer. ¿Han visto, por ejemplo, en telenovela? En la telenovela, ¿han visto la de Bolívar? ¿Está pasando últimamente? ¿Qué pasa? Yo hago una escena de época. Tengo que componer una escena de época. ¿Qué tengo que hacer? Quitar todo lo que no sea de época. Si yo voy a hacer una toma en Popayán, pues tengo que tratar de tapar donde haya cables de luz, no sé qué, y compongo la escena. Esa composición se llama euritmia. Euritmia y consignidad. ¿Para qué? Yo tengo que revisar el orden de las palabras, el orden de las imágenes, o la composición de las imágenes. ¿Para qué? Para ver cómo pienso distinto lo que está pasando. ¿Entienden? ¿Por dónde va el método? O sea, revisar cómo escribieron, por qué lo escribieron de esa forma, ver las imágenes y hacer todo un proceso de pensamiento.
psique. Entonces, este es el super plan que no se alcanza a cumplir y que me voy a dedicar mucho. Ya se los leo rápidamente y les voy a decir dónde me quiero detener. Comparar algunas narrativas del siglo XIX con las de la actualidad para ver cómo puede haber continuidad, pervivencias, contradicciones o renovación. Por ejemplo, ustedes han visto, hay muchas personas que insisten en que, por ejemplo, que los dueños del poder son los mismos, inclusive desde hace 200 años. Que el juego de los partidos muchas veces era un juego, por ejemplo, sobre todo más para acá, después del Pacto Nacional, que prácticamente eran dos partidos, pero eran dos partidos que eran de los mismos y estaba toda una cantidad de población muy grande por fuera, no había representación de muchos sectores de la población. Entonces, vamos a ver, hay unas cosas que perviven. Por ejemplo, una cosa que pervive, que es gravísimo, es el acaparamiento de las tierras. Seguramente los dueños de las tierras en el siglo XIX eran otros, y sin embargo en algunas regiones del país pueden ser inclusive los mismos. Pero el hecho de que la tierra esté concentrada es algo que ha pervivido, que se ha mantenido. Segundo, vamos a buscar de María Teresa Uribe de Hincapié una metodología que ella trae muy bonito, ya les adelanto, es que en estos relatos, en estas historias de nación, son tres cosas: prefigurar, figurar y configurar. O sea, cómo vamos creando toda una narrativa o una historia o una composición. ¿A qué se les parece la palabra prefigurar? Otra palabra con pre. Predisposición, y hay una muy grave que se llama prejuicio. Normalmente nosotros nos entregan unas narraciones que están cargadas de prejuicios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Revisarlas para saber por qué nos enseñaron una cosa o la otra. Todo está cargado de prejuicios. Entonces necesitamos eso. Detenerse en el momento. Entonces, este artículo de esta señora, que les dije de las palabras de la guerra, es publicado en el 2004. ¿Qué pasa del 2004 para acá, además de los hechos históricos? ¿Qué cambiaron las condiciones de todo lo que es Internet? Usted que viene de Estados Unidos, y hay la red, y hay los teléfonos inteligentes. Entonces, ¿qué pasó? Se multiplicaron los mensajes. O sea, nosotros estamos recibiendo muchísima información. Yo tengo que pelear con unos muchachos porque tengo que tratar de que me oigan una clase y ellos tienen bombardeo de imágenes, bombardeo de música, información, y al mismo tiempo están muy desenterados. Ayer tuve un examen de etnografía de Colombia. Los muchachos me dicen, ¿dónde queda la Sierra Nevada? ¿Por qué? Porque ellos han visto imágenes, todo, pero ellos no ubican Santa Marta, no ubican La Guajira. Y si uno les habla yo los molesto porque tomo los nombres de los municipios que salen en Usiacurí. ¿Dónde queda? Usiacurí, Chocó. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Qué comen en Usiacurí? ¿Qué entra? No saben. Entonces tenemos mucha información y al mismo tiempo no sabemos ni buscar, no sabemos escoger, no sabemos seleccionar, no sabemos separar lo que está prejuiciado. Es una cosa bien interesante. Este trabajo de esta señora sigue siendo muy vigente, pero si vamos a preguntarnos cuáles son las palabras y las imágenes de Colombia, del siglo XXI estamos cargadísimos de imágenes, y con el agravante de que tenemos imágenes falseadas. ¿Cómo se le ocurre a un presidente llevar imágenes que no son para una cosa de las Naciones Unidas? Lo mínimo, eso no lo hace uno para una clase. Yo no voy a hablar aquí de eso, pero el hecho es que, fíjense, o sea, un mandatario en una reunión de las Naciones Unidas lleva una foto que no es. Bueno, en fin, entonces, igual nosotros encontramos que cambian la posición de un cadáver, que encubren, que dan una versión falsa de un asesinato. Lo que acaba de contar esta señorita Caterine, lo acabamos de ver. Armando, el amigo, nosotros teníamos un sacerdote amigo que estuvo trabajando en el Catatumbo, vivió 5 años en el Catatumbo. Lo que cuentan las noticias no es verdad, allá pasa otra cosa. Entonces,
¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros somos receptores y en algún momento también somos emisores. Pero, ¿por qué? Porque yo tengo un teléfono y yo puedo tomar una foto en una manifestación, lo vimos ayer en Bogotá, y esa foto se puede convertir en algo importante como un documento. Pero igual yo también soy receptor y yo estoy recibiendo un montón de información, que esa información hay que seleccionarla, hay que revisarla, hay que criticarla. Y la otra cosa grave, hemos tenido todo un proceso largo de aprendizaje, lectura y escritura, pero no hemos tenido un proceso largo de aprender a ver televisión, aprender a ver prensa, aprender a ver internet, aprender a ver publicidad, aprender a ver informes de instituciones, que todo está cargado, entonces tenemos que aprender a leer. Y aquí es donde me voy a detener un poquito, es una belleza, como este es un punto muy grande y muy importante. De esta tragedia que son las guerras, muchas veces lo que vamos a recoger es el trabajo cultural, el trabajo artístico, el trabajo de novelas. Pongo como 3 o 4 casos. Fíjense, la Revolución Mexicana es 1915, hace 100 años. ¿Qué queda de la Revolución Mexicana? Además de que se transformó el país, quedan corridos, quedan películas, queda el muralismo, quedan fotos, quedan miles de cosas, y en este momento México es alrededor de la Revolución Mexicana, de todo. ¿Han oído hablar de Frida Kahlo? ¿Han oído hablar de los muralistas de Rivera, de Siqueiros, de Pancho Villa? Todo eso está, eso, narración, imágenes. Y ellos hicieron una revolución social, pero hicieron una revolución cultural. Es una revolución cultural muy grande. Exacto. Y fíjense, por ejemplo, Guerra Civil Española, 80 años, 1939. ¿Han visto el Guernica? El Guernica es un cuadro, búscame Guernica, Picasso Guernica, en YouTube. El Guernica es un cuadro pintado después de la Guerra Civil, pero que relata una historia terrible de un bombardeo en un pueblo chiquitico de España que se llama Guernica. Picasso Guernica, ahí está. Lo han visto 1000 veces. Entonces, ese cuadro lo hicieron hace 80, menos de 80 años, no sé exactamente, pero por ahí 70 años. Apenas ahora lo estamos entendiendo. Ese cuadro se ha vuelto un referente para la violencia del mundo entero. Y ese cuadro estuvo en Nueva York y después lo llevaron a Madrid, en este momento está en el Museo de Reina Sofía. Hay bailarines que han bailado delante del cuadro, hay canciones, hay poemas, hay películas, hablando de un solo cuadro, solamente uno, pero la Guerra Civil tiene poesía, canto, música, películas, tiene estatuas, tiene monumentos, tiene arquitectura. Entonces eso es lo que se recoge de una guerra terrible. Y podemos seguir en varias partes, pero sobre todo Revolución Mexicana y la Guerra Civil Española es el trabajo de arte y la gente vive alrededor de eso. Y hay un caso muy duro que me duele terriblemente, que es Nicaragua. Que Nicaragua está en una situación de postración terrible. Pero si algo hicieron los de la Revolución Nicaragüense, y yo pues me desprecio a este señor que está el presidente, pero no me toca hablar de eso, pero la Revolución Nicaragüense hizo canto, música, pintura, hicieron una campaña de alfabetización impresionante. Iban haciendo combates y iban haciendo cartillas. Hay un señor que se llama Ernesto Cardenal, que está para morirse, que es un gran poeta. Él tenía una isla donde tenían pintura, tenían como especie de murales. En Nicaragua estuvo Cortázar, en Nicaragua estuvieron poetas, pintores, músicos, y eso es lo que se recoge después de esa tragedia. Entonces, yo no tengo el inventario, pero yo pienso que en los últimos 8 años de la negociación de paz, de los acuerdos de paz y lo que va de este malogrado gobierno, hemos tenido una cantidad de trabajos de arte tan importantes que todavía no los conocemos, que los tenemos que saber interpretar, que los tenemos que divulgar. Entonces, al final yo quiero referirme
a unos poquitos trabajos. Volvamos a la presentación. Vaya mucho el tiempo. Bueno, voy bien de tiempo. Sí, digamos bien. Entonces, sí. La siguiente. Aquí tenemos una imagen de las pocas lectoras del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, dos palabras nuevas que se llaman retórica y poética. Están muy referidas al lenguaje. La retórica es como un discurso de convencimiento, un discurso de argumento. La poética tiene que ver más con un uso estético del lenguaje. Pero también nosotros podríamos decir que así como existe un lenguaje retórico, ¿qué podemos traer de ejemplos del lenguaje retórico? ¿Qué puede ser un lenguaje retórico? Los discursos políticos son lenguaje retórico. Y lo mismo pueden ser, por ejemplo, las campañas de política son lenguaje retórico. La poética tiene que ver mucho con el canto, con la música, con las metáforas. Entonces, lo mismo sucede. Las imágenes también pueden ser retóricas. Cuando las mismas posturas, una imagen institucional, una imagen, por ejemplo, de la Asamblea de las Naciones Unidas es retórica. Que son, o sea, no están para bonitos, ahí están representando política, y están representando países, y están representando poder. En cambio, yo puedo encontrar, no sé, me ha caído muy en gracia, si ustedes vieran el embajador de Alemania, que además se imagina uno que es un señor serísimo y de todo, es un hombre que le encanta el país, y lleva poco, lleva como un año. O sea, a él le toca ser embajador. Además es embajador de un país demasiado importante. Por ejemplo, él es un magnífico fotógrafo. Entonces, se le ha ocurrido hacer una exposición de sus fotos de viaje. Ustedes no se imaginan las fotos. Y el ojo y la dedicación que le ha puesto al país. Eso no es retórica, eso es poética. O sea, él es un hombre que además de cumplir su función está... O sea, él se va a ir, 2 o 3 años se va, pero él va a mostrar a Colombia, él va a comprender a Colombia y puede que conozca más a Colombia que nosotros mismos. Entonces, fíjense, entonces tenemos la poética y la retórica. Las retóricas, como las poéticas, requieren ser configuradas, es lo que decimos, configurar. Configurar es ordenar las palabras o componer las imágenes. Es decir, exigen una acción de mediación o mímesis, es una palabra que es imitar. Imitar. Mímesis entre el magma de los acontecimientos, sucesos, eventos, proyectos e imágenes de la vida social y su presentación organizada ante los públicos. O, en palabras de Riquet, se requiere la configuración de una trama mediante la cual los eventos episódicos singulares y dispersos y diferenciados en los tiempos y en los espacios, prefiguración, adquieren categoría de historia, discurso, narración, la configuración. La trama es la que le confiere unidad e inteligibilidad al texto y como toda puesta en escena. ¿Vieron lo que dijo Catherine García hace un momento? ¿Cuántas verdades hay en este país? Muchas verdades. Entonces tenemos que disponer esas verdades. Y esas verdades tienen que convertirse en unos relatos. Pero a ese relato yo le puedo hacer un documental. Y yo a ese relato le puedo adjuntar fotografías, yo le puedo poner documentos. Ahora vamos a hablar de Jesús Abad Colorado. Pero les cuento, tengo un libro muy lindo que se llama Guayacanal, de William Ospina, y cuenta la historia de su familia, y que hay en la mitad las fotos de su mamá, de sus tías, de él, y los documentos, las cédulas. Eso es la historia de nosotros. Y fíjense que es muy bonito porque él dice, una bisabuela de él, se llama la bisabuela Rafaela, hay una foto de la bisabuela, dice, de esa señora descienden en este momento como 300 personas, dice él, y de esa persona no hay sino una foto. Ahora, por ejemplo, los niños, ahora la gente toma fotos de los niños diario, pero de una abuela, de una bisabuela hay una foto. Y si es mujer, media foto. Si es el abuelo, el bisabuelo puede dar 3. Entonces, es muy bonito porque hay que rescatar, recuperar. ¿Para qué? Para que aparezca la cocina, para que aparezca el bordado, para que aparezca la misa, la primera comunión, la vida común y corriente. La cotidianidad. Hay otro trabajo muy importante porque esto es lo que yo estoy insistiendo. Además de que yo cuento un cuento aquí,
que les queden apoyos y cosas que pueden utilizar para sus trabajos, para los colectivos, para los proyectos. Hay un trabajo de Armando Silva, es un hombre muy valioso que trabaja una palabra rara que se llama semiótica. Tiene un libro muy bonito que se llama Álbum de Familia. Álbum de Familia. Cuenta qué dicen los álbumes de familia, por qué están ordenados de esa manera, por qué quién está en el centro, quién está a los lados, desde qué época para acá aparecen los niños. Porque antes se tomaban, por ejemplo, fotos de niños muertos. ¿Han visto fotos de niños muertos? Había también, por ejemplo, las fotos de cadáveres, fotos de muertos. ¿A quién le tomamos la foto? ¿Por qué tomamos una foto? Armando Silva. Armando Silva. Tiene cosas magníficas, sí. Entonces, son tres palabras muy sencillitas. Prefigurar, configurar y refigurar. Ahí hay un trabajo enorme por hacer. Son tres palabras sencillas. Entonces, la prefiguración muchas veces nos la imponen. Nos dijeron, Bolívar ganó, los españoles tal cosa. Esa es una prefiguración. No sabemos, por ejemplo, la historia de Pasto. ¿Han oído hablar de lo que piensan los pastosos de Bolívar? En Pasto hubo una matazón. Bolívar hizo una Navidad negra en Pasto, aterradora, y por eso la plaza del centro de Pasto no se llama Plaza de Bolívar, se llama Plaza de Nariño, porque ellos odian a Bolívar. Entonces hay otra historia de Bolívar. Entonces tenemos que contrastar las historias. Entonces tenemos que saber qué nos contaron, por qué nos los contaron y por qué lo prefiguramos de esa manera. Por ejemplo, nosotros decimos, no, pues las mujeres en Colombia no eran importantes en la política. A lo mejor estaban detrás de los hombres importantes, a lo mejor mandaban los hijos a la guerra, no sabemos. Pero entonces tenemos que cambiar las prefiguraciones. Y ahí viene la configuración. ¿Cuál es la configuración? La configuración es como la imagen oficial, el relato oficial. ¿Y quién está detrás de la configuración y a quién le interesa la configuración? ¿Ustedes creen que la gente que está mandando en este momento le interesa que cambie la configuración? ¿No? ¿Y por qué no la quieren cambiar? Pues porque tienen privilegios comprometidos. ¿Y cómo hacemos para que no cambie la configuración? Para eso sirve el poder. Yo digo que aparece y que no aparece. Entonces, ustedes ven, hay una película que de pronto la vieron que se llama El silencio de los fusiles, de Natalia Orozco. Bueno, entonces Natalia Orozco ha mostrado este documento por muchas partes del mundo y lo han reconocido y lo han premiado. Es una cosa magnífica. Tenemos una embajadora en Suiza que la mandan a ser embajadora. Por ejemplo, el trabajo de ella es decir que se puede presentar en una muestra fílmica en Suiza. Ella dijo, el silencio de los fusiles no va. Le acaba de poner un veto. Ella dijo, no la van a presentar. ¿Pero por qué no? Porque a ella no le interesa que salga el silencio de los fusiles, que no le parece que esa es la configuración que le conviene a ella ni la que ella quiere. ¿Entienden? ¿Y por qué lo puede hacer? Pues porque es la embajadora. Ya que la mandaron a otras cosas, pero ella se puede tomar el trabajo de decir, esta película no sale, esta exposición no sale, y ahí hay una configuración del país. ¿Entienden? Y luego viene la refiguración. ¿Y qué papel podemos jugar nosotros en la refiguración? Revisar las prefiguraciones, controvertir las configuraciones y proponer otra figuración distinta. Ese es el trabajo de nosotros. O sea, vamos a cambiar el orden de las palabras y vamos a cambiar el orden de las imágenes. Entonces, yo digo, esta fotografía, yo puedo poner una fotografía de los estudiantes con vándalos, de los vándalos sin estudiantes, o de poner solo el SMART. Ahí hay configuraciones. Y yo la mando por un teléfono, yo la pongo en una clase, yo la mando por un chat, y ahí estoy haciendo configuración, refiguración y configuración. Bien interesante y muy clave esto, muy importante. Entonces, esto es para estudiarlo, como les digo. Está el señor Riquet, un francés, está la señora María Teresa Uribe de Hincapié, y está este profesor descolorido. Pero ustedes pueden ir a cualquiera de esos documentos
Y de ahí hacen un trabajo bellísimo. Y esto lo podemos volver cartilla, lo podemos volver cuento, lo podemos volver jueguito de niños en el colegio. A nosotros nos enseñaron izada de bandera, nos enseñaron los signos patrios. ¿Eso qué es? Configurar aquí en la cabeza, nos instalaron unos relatos. ¿Los podemos cambiar? Claro que los podemos cambiar. Sí. Entonces, la recepción de la obra por el lector o el oyente o el receptor de imágenes, para Riquet, el tercer momento de la mímesis, la refiguración, es indudable que existe un amplio margen de maniobra que le permite a las personas incorporar esos discursos y relatos en sus sistemas de pensamiento, referentes culturales, valores, ideas y tradiciones, resignificándoles, otorgándoles nuevos sentidos, algunos de ellos no previstos e inesperados. Y justamente en ese juego de imágenes y contraimágenes en donde los discursos y los relatos van perfilando nuevos sentidos o manteniendo otros, fíjense, mantener o renovar a través de los avatares del tiempo, los lugares y las circunstancias. Repitan mentalmente ese pequeño párrafo. Entonces, ese es el trabajo que podemos hacer nosotros. ¿Con quién? Con la gente con la que ustedes están trabajando. En una conversación normal yo voy a ver por qué me cuenta esa historia de esa manera, qué está, usted que trabaja terapias y cosas, qué no cuenta, qué no aparece, qué no está dicho. Ustedes han oído desde la historia de las mujeres abusadas, uno va y cuenta y no cuentan, no hablan, tienen miedo. ¿Qué hace una niña que la manosea el papá o el tío? No puede contar. Tenemos que dibuje eso, cuéntelo, haga el dibujo. El otro día hablaba con unas religiosas que hace mucho tiempo, porque ya eso debe haber cambiado, en Medellín haciendo catequesis. Por favor, dibujen a Dios Padre. No salía el dibujo. Vean, Dios Padre de nosotros, Dios Creador. ¿Quiénes son los papás? Son hijos de familias despedazadas, los papás no existen, las mamás son viudas. No hay Dios Padre. ¿De dónde va a sacar una monja la imagen de Dios Padre? No tiene referente de Padre. Hay un trabajo hermoso, no sé si lo conocen, se lo recomiendo también, que se llama La Casa de las Estrellas. ¿Nunca lo han oído? Uy, búscate La Casa de las Estrellas, cualquier cosa. La Casa de las Estrellas es un trabajo lindo y sencillo que hicieron en Medellín. Niños como de 5 como a 8 años. Y les pusieron una lista de palabras. Amigo, hermano, papá, hijo, muerte, vida, Dios. Diga lo que primero se le ocurra. Y hacen la historia. Hay unas definiciones tan hermosas. Y busca en todos, a ver qué nos sale. En todos. Esas son las imágenes. Presentación de la Casa de Estrellas. Veamos un pedacito. Un poquito más abajo. Estudió antropología en la Universidad de Antioquia, se ha dedicado principalmente, bueno, entre sus libros está. No, pero ahí no está. Pero si ustedes vieron la definición, entonces dicen, ¿qué es Dios? Dicen, Dios da miedo, Dios no está en mi casa, Dios es mi mamá, lo que a ellos se les ocurre. Ustedes no se imaginan la maravilla. Entonces, eso es una metodología sencilla. Yo le puedo decir a grupos de población, mujeres, hombres de cierta edad, de cierta condición, y si vieran los tesoros que salen, vuelvan a todos, a la primera. El universo contado por los niños. La Casa de las Estrellas en la siguiente. A ver, ahí. Sí. No, ahí está, creo que este libro. Sí, el libro. Este trabajo surgió como un juego, quiere entregarse como un juego. Sigue para abajo. El material obtenido se hizo de una selección en la que se corrigió solo la ortografía. Sigue, casi en pocos casos la puntuación sigue. Ya no aparece, pero es una cosa maravillosa para que veamos cómo se puede
vuelve a la presentación. Gracias. Sí, la siguiente. Aquí están hablando de los macrolenguajes y lo leo rapidísimo, pero solamente les cuento. O sea, la tesis de ella es que prácticamente las palabras y las oraciones del siglo XIX terminan siempre. La siguiente. Al aplicarse a contextos históricos específicos se configuran como proyectos políticos concretos. Entonces, cada configuración va dando un proyecto político concreto. Hay proyectos más liberales, más modernos, hay proyectos autoritarios, hay proyectos machistas. Eso es lo que podemos nosotros seleccionar. La retórica político-bélica fue la que permitió que en la república recién nacida empezara a emerger el macrolenguaje de la virtud propio del republicanismo, el de los derechos enunciado por el liberalismo, el de la tradición correspondiente al conservadurismo y el de la identidad con ecos en el multiculturalismo. A su vez, y acompañando a los macrolenguajes propiamente políticos, se articuló uno nuevo, el de la guerra. O sea, ahí hay 5 proyectos de país, 5 relatos de nación, 5 imaginarios distintos que están o contados en palabras o contados en imágenes. Sí. Y esto es muy bonito. Quizás más eficaz que las publicaciones periódicas u otros documentos escritos fue el rumor, las historias contadas de boca en boca, de generación en generación, lo que se relataba en los hogares o en los vecindarios, lo que se comentaba en las tertulias, en las esquinas o en los atrios de las iglesias. Estas memorias orales permitieron la refiguración de las poéticas y las dramáticas y convocaron el miedo, la compasión, el terror, y eso hizo que la historiografía colombiana haya llamado los odios heredados, lo cual permitió que pervivieran reproduciéndose, ampliándose y resignificándose relatos y memorias cuyas huellas llegan hasta el presente. La gente hace ruido y la gente hace toda una corriente. Entonces nosotros encontramos que depende de a quién le preguntemos, si son pobres, si son ricos, si son campesinos, si son recién venidos a la ciudad, tengamos distintas historias, y es el trabajo que podemos hacer. Sigamos un poquito porque me da miedo que no me quede tiempo. Ahí están conversando entre ellos. Sí. Entonces, las 2 palabras: concivilidad, buen orden y disposición del discurso en virtud de la armonía, la extensión y la elegancia de las palabras; y eurimia, buena disposición y correspondencia a las diversas partes de una obra de arte. Para resumirlo de una manera práctica, todo discurso tiene un orden que puede ser una configuración, una prefiguración, una reconfiguración, y toda disposición de imágenes también. Sigamos. Entonces, ¿qué podría suceder con las palabras y con las imágenes en este tiempo y hacia el futuro? O sea, en Colombia ahora. Solo podemos aproximarnos a conjeturas. Al parecer, con las nuevas tecnologías y las que vendrán, se mantienen, todo lo que es de la lingüística se mantiene porque tiene un lenguaje propio formal. La consignidad no tiene que estar cambiando, porque la consignidad, que es el orden de las palabras, porque el lenguaje verbal es autorreferido. Nosotros hicimos un trabajo con muchachos en conflicto y entonces teníamos muchachos completamente analfabetos, muchachos que habían tenido educación y muchachos con educación alta, pero distinta aproximación al conflicto. Entonces, ¿cómo podemos revisarlo de todo? Con el lenguaje. Sigamos. ¿Qué podemos agregar? Que las palabras dicen y también muestran, que hay imágenes. ¿Qué quiere decir inefable? Lo que no se puede decir con palabras. Y han visto lo que es muy sencillo, muchas veces una imagen vale más que 1000 palabras, y otras veces una palabra vale más que 1000 imágenes. Sigamos. Lo podemos constatar al traer hechos y obras de arte en los cuales se avisoran estas nuevas maneras de narrar y de imaginar lo que somos como país, la forma de hacer la política y de participar en el poder. Entonces voy a mirar 3 hechos muy recientes, con palabras y con órdenes de palabras, y después unos trabajos artísticos. Sigamos. Entonces,
hechos que tienen que ver con palabras. Uno que da para otra conferencia larga. En Colombia, en unos gobiernos entre el 2002 y el 2010, y en este gobierno nuevamente, se dice que en Colombia no hay conflicto. Entonces, fíjense, ponemos a decir a la palabra conflicto lo que no dice, y al conflicto le ponemos otra palabra. O sea, fíjense, estamos cambiando la realidad con una sola palabra. ¿A ustedes les cabe que en el país no haya conflicto? Pero ese es el discurso oficial, o sea, eso es lo que está en todas partes. O sea, ¿qué tenemos que decir? Que en Colombia lo que hay son terroristas, que lo que hay es... Y eso tiene unas consecuencias jurídicas, políticas, con una sola palabra. Una sola palabra. Tenemos otro hecho de hace poquito. Un señor que ustedes deben conocer, dice, o hacen silencio o los callamos. O sea, esa es la configuración más fuerte de todas. O sea, o me escuchan, o repiten lo que yo digo, o se quedan callados. Eso es un proyecto de país. Y frente a eso, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues ni nos quedamos callados, ni lo escuchamos, o hablamos de otra manera. Una cosa bien grave. Y aquí hay una muy bonita, porque todo el tiempo estamos viendo palabra, imagen, imagen a palabra. Me falta un término, solamente este, se llama transposición de códigos. Cuando yo convierto imágenes en palabras, estoy haciendo una transposición de códigos. Y cuando yo paso de las palabras a las imágenes, hago una transposición de códigos. Ustedes dicen, escuchan o leen que un señor dijo, o hacen silencio o los callamos, se les vienen imágenes a la cabeza. Claro. Bastante fuertes. Y no es nada suave, y además uno no dice, o hacen silencio o los callamos, porque eso es como un grito, o sea, eso es una cosa que uno dice, o hacen silencio o los callamos. Pero miren, tan interesante esto, este señor Santrich se desligó del proceso, se volvió a remontar todo eso. ¿Qué hicieron en un lugar que se llama Tierra Grata Cesar? Borraron la imagen de él de un mural. Eso es una refiguración, ¿no? Importantísima. Y ellos mismos, o sea, dijeron, este señor no tiene por qué estar en este mural. Y quitar una imagen de un guerrillero que se retira del proceso, ¿cuenta otra narrativa? Sí. Obvio. Entonces es muy interesante. Entonces fíjense, aquí tenemos una sola palabra, y con la palabra cambiamos la realidad, se la imponemos en la realidad, forzamos la realidad para que la realidad sea otra cosa con una palabra. Segundo es, se me queda callado, o sea, le quito la palabra a usted. Y tercero es, yo no quiero que esa imagen esté ahí porque esa imagen no corresponde con el proceso de paz, la borro. Son actos de refiguración muy importantes. Entonces todo eso lo podemos hacer nosotros en una metodología sencilla, con cantos, con cuentos, con canciones, con bailes, con teatro. Refigurar, configurar. ¿Les gusta la metodología? Y sigamos. Es una imagen del nudo de Paramillo. Es una escuela que queda a 3 días de Ituango. Entonces ahí está el mapa, la bandera, el adulto, la niña, hay toda una narrativa, fíjense. Esa niña va a heredar lo del papá. Estos los estuve visitando hace 10 años, estos son los que salen hoy a Tarazá, han vuelto a bombardear, están en Bacrima, es una cosa bien tenaz. Sí. Entonces, voy a tomar 2 o 3 trabajos muy importantes, donde hay esto de configurar, prefigurar. Se llama Jesús Abad Colorado, seguramente han oído hablar de él. Hay una exposición de él, hay miles de imágenes, todas en blanco y negro. No es una fotografía espectacular, es una fotografía, y no es una fotografía del señor que se le encontró la foto, es la fotografía del señor que se va a donde hubo la masacre y se queda 8 días, come con ellos, los escucha, está ahí hasta el amanecer, va a un velorio, y de ahí quedan 2 o 3 fotos. Ese señor ha hecho un trabajo, pero minucioso y de un respeto impresionante. Pero miren lo que él dice: debemos investigar todo esto que oculta el ruido de la guerra. Cuando decimos el ruido de la guerra es auditivo, y el lenguaje de él es visual. Entonces, él pone imágenes para que las imágenes muestren el ruido de la
la guerra. O sea, con imágenes vamos a mostrar el ruido. Ahí hay un trabajo muy bonito que es poético. Eso es poético y no retórico. Es muy bonito. Entonces, esas imágenes las tenemos ahí para que hagan escuchar la guerra. Sí. Aquí estaba lo de Tierra Grata que borraron en la imagen. Sí. Hay otro trabajo muy importante porque son distintos lenguajes. Este es un compositor, es de Santa Rosa de Cabal, pero él vive en Cali y trabaja en la Universidad del Valle. Hizo una cantata que se llama El río de los muertos. Ustedes no se imaginan la belleza que es y lo duro. Entonces, en unos momentos hay unos relatos, en unos momentos hay unas fotografías y hay un canto y una música. Entonces, esto es lo que nos va a quedar para el futuro, como la Revolución Mexicana, como la Guerra Civil Española. O sea, esto lo van a oír personas que no fueron testigos de esta guerra, pero van a ver una elaboración artística de una tragedia que es la guerra. Entonces tenemos que volver canto, cuento, novela, película, hay que volver estas tragedias. Y este trabajo tiene dos efectos, usted lo sabe. Uno es que cambia los procesos de pensamiento. ¿Por qué? Porque si yo pongo a la gente que cuente, y después que tomen la foto, o que hablen a partir de una foto, o que hagan un relato de una audición de radio, ahí hay unos procesos pedagógicos muy importantes que inciden en el pensamiento. Pero también tiene un trabajo terapéutico, porque eso, o sea, va o a sanar, o a reconciliar, o a exacerbar el ánimo, o a dañar, pero no es, o sea, la estética y las imágenes, la exposición de una película no es en vano. O sea, eso queda en la gente se queda acordando de eso el resto de la vida. Una imagen, una película, una palabra, ¿dónde la ponemos? ¿A quién la presentamos? ¿Cómo acompañamos esto? Eso es muy importante. Sí. Bueno, y hay otro trabajo que no lo alcancé a mostrar aquí. Hay un señor, ustedes no se imaginan, se llama Álvaro Restrepo. ¿Lo han oído hablar? Tiene un trabajo que se llama El Colegio del Cuerpo, en Cartagena. Solamente les hablo de una obra que se llama Sacrificio con X, pero él ha hecho muchas. Él se fue para Cartagena, a esos barrios pobrísimos de Cartagena, con la gente que no tiene nada de oportunidades. Él es una persona que hace ballet. Normalmente uno asocia ballet ¿con qué? Con alta cultura y al mismo tiempo con una cultura muy selecta. Él llevó el ballet a lo más pobre, parecido a Incolballet en Cali, pero ellos han hecho un trabajo de, como el ballet no es solamente el trabajo del cuerpo, que ya es muy importante porque él dice que hay que sanar el cuerpo, sino la narrativa que cuenta con los ballets. Y prácticamente cada ballet es una grandísima representación sí, como una escenificación artística de la vida y de todo. O sea, es otra narrativa muy importante a partir del cuerpo. Entonces ahí les pongo una que es fotografía para hacer oír el ruido de la guerra, una que es música para recrear imágenes, todo lo contrario, y otra que es el cuerpo contando una narrativa. Bueno, sigamos. Este es un señor impresionante que se llama Juan Manuel Echavarría. Él ha hecho muchos trabajos muy bonitos, pero les voy a hablar solamente de uno. Este señor, pues está acabando el tiempo, pero todavía tengo tiempo. Claro. Este señor es fundamentalmente fotógrafo. Pero él ha hecho, le voy a contar 3 trabajos y me voy a encargar de este. Por ejemplo, él fue y fotografió lugares donde había escuelas y que quedaron abandonadas por la guerra. Son los tableros. Es muy hermoso. Son todos los tableros del Caquetá, del Putumayo, del Cauca. Es una parte. Tiene otro trabajo muy impresionante. En Puerto de Río, no se han oído hablar de esto. El río sacaba... Decir cadáveres es mucho, pedazos de cadáveres, una pierna, una cabeza, lo que fuera, y los recogían, los llevaban al cementerio y iban poniendo una mano y una cabeza, lo que encontraran, lo iban poniendo en las fosas. ¿Qué pasó? Las mujeres empezaron a cuidar a esos muertos,
A mí también se me desapareció uno. ¿Qué tal que este que recogieron el pie de la mano sea mi pariente, mi hermano, mi amigo, el hijo de fulano? Entonces los empezaron a cuidar y la devoción, el cuidado, la espiritualidad. Ellas decían, y si era un hombre bueno, porque había matado a mucha gente en la guerra, era gente que no tenía que ver con el conflicto, a lo mejor era una persona sin armas, a lo mejor era un niño, y puede ser una persona que me haga un favor porque es un ánima del purgatorio, decían ellas, y les empezaron a rezar, y había algunas que decían, a mí me ha hecho un favor fulano, y les pusieron nombres. Él ha hecho un registro de todo ese trabajo, y él lo presenta en una gran, como si fueran bóvedas, y tiene la fotografía de bóveda por bóveda. Hay unos muy bonitos porque primero eran NN, después se llama escogido, escogido 4, escogido 5, y después le pusieron Nelson, o sea, para yo acordarme que el mío es Nelson, que yo estoy cuidando, yo le llevo una vela, yo le llevo una flor, y todo ese trabajo lo he ido recogiendo eso, y eso cambia la configuración de toda una sociedad porque les da dignidad, porque les da respeto, porque esas mujeres se vuelven protagonistas. Y tiene otro trabajo, en los Montes de María hubo bombardeos impresionantes. Y entonces, ¿qué hace uno con un bombardeo? Salir a la carrera. Y quedan rastros, vestigios de cositas. ¿Qué queda de un bombardeo? Ollas, quedan unos zapatos, quedan cositas. Y en 10 años, en una tierra fértil y caliente, ¿qué pasa? Todo eso lo cubre el monte. Entonces ellos han ido y han vuelto a buscar y han encontrado un brasier, un pintalabios, encuentran un espejo, una briquet de un encendedor, y han podido establecer por lo menos muy poquitos, 2 o 3. Por ejemplo, contaba de una muchacha que era guerrillera y que posiblemente la habían matado por ahí de 15 años, y habían encontrado un brasier con un bordado de ella, y habían encontrado un pintalabios, y porque hay testigos de que habían vivido. Entonces es un trabajo de volver a reunir lo que estaba fragmentado, lo que estaba completamente destrozado. Una cosa muy hermosa y muy dura, y al mismo tiempo muy poética. Sí. Bueno, y para terminar, seguramente los han visto, y para eso traje lo del Guernica, un cuadro que uno dice, Guernica, pero ¿qué es el Guernica? ¿De dónde viene el Guernica? Entonces, el Guernica lo estamos entendiendo 80 años después. El Guernica no es un cuadro histórico, el Guernica es la violencia hoy, o sea, es vigente. Pero 80 años después le estamos viendo sentido a un cuadro. Estas obras de esta señora son muy complejas, muy elaboradas, y uno dice, ¿quién irá a entender esto y quién lo irá a contar y quién lo irá a relatar? Seguramente saben algo, pero les cuento un poquito. Son 3 trabajos muy distintos. Entonces, uno se llama Sumando ausencias, el otro se llama Quebrantos y el otro es Fragmentos. Pasa la foto. Este es el primero, que se hizo en el momento después de que se perdió el plebiscito el 2 de octubre del 2016. Y ella hizo unos retazos, donde había los nombres de víctimas, escogieron 3.000 nombres. Han visto el tamaño de la plaza de Bolívar de Bogotá. Y ellas hicieron la dimensión, cada retazo era, no sé, como de 80 centímetros, como por 30, y todo era muy simbólico. Hicieron ceniza de madera y imprimieron los nombres con ceniza. Entonces yo ponía el nombre, Carlos, con el apellido, Carlos cualquier cosa, me imagino con alguna goma o con algo, ponía con ceniza y quedaba impreso. Y luego, para que tuviera que ver con la ceniza de los muertos. Y entonces, o sea, es armar el nombre, imprimir el nombre, y luego cada retazo coserlo. Y hicieron una sábana del tamaño de la plaza Bolívar, sigue la otra. ¿Y a qué se les parece una sábana blanca con cenizas? A un sudario de un muerto. Es como una sábana que envuelve a todos los muertos de Colombia. Entonces una cosa, y es un trabajo que duró un día. Yo estaba haciendo fuerza todo el día porque no llovió afortunadamente, en Bogotá llueve parejo, y eso con ceniza pues se podían haber lavado los nombres, y lograron a las 6 de la tarde coser el último pedacito, quedó una sábana blanca.
que hablar, porque eso es una gran refiguración de toda la historia de este país. Y pasaron historias bellísimas, yo me acuerdo solamente de una, un señor que era de la administración, le tocaba hacer cualquier cosa de logística, de la entrada, de la salida de la gente, y de pronto vieron un nombre, ese es el nombre de un tío, del papá o el que sea, llamó a los hermanos y dijo, venga, porque son 100.000 víctimas, escogieron 3.000 nombres, apareció este, llamó a los hermanos, vengan, que vamos a tejer el nombre de mi papá. Entonces eso es una... o sea, esto quedó en unos videos, quedó en unas fotografías, pero esto hay que volverlo a contar, y esto se puede volver a armar, se puede volver a hacer. Es muy importante esto de los nombres, porque las fotos de Jesús Abad Colorado son bien impactantes. Pero otra cosa es, yo quiero que el nombre de mi papá no se borre, y que aunque sea cenizas, quede ahí, va a quedar en una foto. Entonces, fíjense, ayer estaba viendo otro señor importante, es un nombre rarísimo, para que lo tengan en cuenta, se llama Byung, B-Y-N-G, Byung. Entonces no tengo dónde escribir. Byung, ponle en el Google. Ahí está. Se llama Byung-Chul Han. Es coreano y vive en Berlín. Y escribe en alemán, pero está traducido. Tiene unos libros, una cosa muy hermosa. Y él habla del cansancio, de la soledad, del cuerpo, del amor. Tiene un libro que se llama La agonía del Eros. Es muy impresionante. Pero les voy a contar solamente un detalle del Eros. La agonía del Eros. Sí. Y tienen unos libros hermosos y hay un tutorial en YouTube donde lo cuentan como una clasecita, pero es precioso. Pero solamente por contarles un detalle, él está hablando de la diferencia de la cultura oriental. Y entonces dice que nosotros en Occidente partimos y vamos comiendo y vamos partiendo. En el Oriente a uno le ponen pláticos con cosas y la gente junta con palitos y va comiendo y va reuniendo. O sea, los pláticos están regados, entonces hay sentidos y las culturas pueden tener un sentido o el otro. Vamos a la presentación. Entonces fíjense, esta señora con los nombres juntó cenizas y remendó los nombres. Ese es un trabajo. Sigamos para el siguiente. El otro, déjame ver. Se llama Quebrantos. También con nombres de personas, y habían hecho unos moldes de letras como en hierro y les pusieron pedazos de vidrio y los partieron. Fueron haciendo el nombre con fragmentos de vidrio. El vidrio tiene dos cosas muy graves. Una es cortante y es hiriente y es como despedazar, que fue lo que hizo la guerra. Quebró la vida de las personas y nos rasgó a todos, nos cortó, tenían que ser con los guantes, era una cosa con un montón de cuidados. Pero también el vidrio es transparente. Pero también el vidrio tiene una cosa muy importante que es un fluido. El vidrio se mueve. Y contrario a lo que pasó con las telas, sigue la otra foto, ese día llovió y estaba todo inundado. ¿A qué se les parece un nombre quebrado y lleno de agua? A llanto. Es una cosa muy impresionante, el país llorando esos nombres partidos. Esa foto pues eso es demasiado difícil de hacer, porque eso era un trabajo y llenaron todo de nombres por todas partes. Entonces, ahí tenemos, uno era reunir, este es quebrar, o sea, como partir en pedazos, los sentidos, ya hay configuraciones, es muy bonito. Y venimos al final, a ella le mandaron a hacer un trabajo, siguiente, que realmente, y hay que decirle a la gente 20 veces, sí entregaron armas, sí hubo un registro, sí hubo, porque la gente dice que no, sí hubo, ahí están las armas, y estaban armas buenas, y estaban armas completas, y se hizo un registro, y Naciones Unidas, de eso hay, o sea, esa es una cosa que hay que contar, que es
nos pueden reconfigurar eso, es decir, que no entregaron nada y sí entregaron nada. Pero entonces había que hacer una obra de arte con esas armas. Cuando yo pienso en la épica, yo digo, hagamos caballo, hagamos una cosa que se vea grande, pero hay un problema muy grande que es lo que nos tiene enfrentados a medio país con medio país, que unos dicen que siquiera se hizo la paz porque es preferible esta paz a todas las guerras, por inconcreta que sea. El otro relato es: a estos no nos hemos ganado todavía, estos están creyendo que todavía tienen poder, hay que vencerlos, hay que acabarlos, hay que arrinconarlos, hay que matarlos, hay que juzgarlos. Y ahí estamos, en ese poder. Entonces, esta señora hizo una cosa que yo no encuentro antecedente en todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer con la guerra? Que la guerra se vuelva completamente anulada. O sea, la épica no. La épica no vamos a hacer un monumento, ya va a ser un contramonumento. A la señora le han hecho críticas, porque todo el mundo tiene críticas, porque el monumento está en Bogotá, que lo podían haber hecho en una parte donde hubiera habido un escenario de guerra, que porque no lo hicieron de esta manera, de la otra, pero les cuento la historia. Pues ahí le entregaron las armas las fundieron, sigue la otra foto. Mujeres víctimas de la violencia de la guerra martillaron unas placas de metal que quedaron de kilos y kilos de armas, y sigue la otra foto, y van a ser en Bogotá, ojalá vaya, no he ido todavía, pero quiero ir. Se llama Fragmentos, se llama el lugar, es un lugar vacío porque de la guerra no queda nada, o sea, para la guerra nada y la guerra no queda nada. Y en ese lugar van a hacer exposiciones, conferencias, pero es una casa del centro de Bogotá que toda, o sea, eso es costosísimo porque son unas placas de puro metal que están martilladas y es inmenso, el espacio es inmenso, pero es el contramonumento. No vamos a configurar más épica, vamos a volver esto un espacio vacío donde vuelva a arrancar la vida prosaica, la vida común, la vida que vale la pena vivir, que es por eso se llama la gente del común. En tiempos de guerra solo unos pocos tienen vida extraordinaria, los héroes, los ganadores, los victoriosos. ¿Qué tenemos que hacer? Que la vida extraordinaria se disuelva, como se disuelven esas armas, y se vuelva que cada uno tenga una vida llevadera, ordinaria, no extraordinaria. No le podemos dar a los 50 millones de personas vida extraordinaria. Lo que tenemos que hacer es que unos pocos que tienen todo el poder, todos los privilegios, tengan la posibilidad de disolver esos privilegios y que a cada uno le toque un poquito de vida ordinaria digna. Llenar el vacío. Y llenar el vacío. Y este señor Byung-Chul Han está hablando de silencio, está hablando de vacío, está hablando de quietud para volver a restablecer después de esa guerra, de la marcha, de la rabia, del grito. Volvamos a quedar tranquilos, en silencio. Pasa. Una duda, pues, como poniendo como en paralelo, digamos, la apuesta que hay en este momento desde el Centro de Memoria Histórica, ¿cierto? El nuevo director, básicamente, es a levantar como un gran, ¿cómo se llama eso? Darío Acevedo se llama el señor. Sí, pero a levantar un gran museo a los héroes, ¿cierto? A uno de los actores. Y él está tratando de parar toda esta refiguración, y él está tratando de mantener la épica. Exactamente, o sea, lo que está haciendo él es volver a restablecer la épica, y es el cuento, o sea, que vamos a los héroes de la patria, que el soldado, es que en este país ha habido muchos muertos, y un muchacho de 20 años, ¿para qué le sirve ser héroe? Si él lo que necesita es estar vivo, trabajando. Pero esa es una discusión larga que aquí hay que hacer. ¿Pasa la otra? Entonces el espacio es hermoso, es una casa antigua con unas tapias, una casa colonial, pero el piso está hecho con las armas de la guerra para que además la pisemos, o sea, para hacer la vida encima de lo que quedó de la guerra. Es una cosa bien importante. Y pasa al final, cierra y pasa. ¿Quién nos ayuda? ¿Cómo se llama el que está
tratando de cambiar Darío Acevedo. O sea, lo pusieron para que entorpezca todo el trabajo que se estaba haciendo de reconfiguración. Así de sencillo. A mí me gusta hablar con palabras, con láminas, con imágenes. Les quiero regalar, ¿quién nos ayuda? Una persona que tenga una voz fuerte. ¿Usted quiere leer? Venga para acá, yo leo. Este es un regalo para ustedes de una cosa que yo escribí y que tiene un poco ese juego de las palabras. Ustedes, los que han estado en misas o en teatro, hay una cosa que es repetitiva, una cosa que es una letanía. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un relato, pero ese relato se puede crecer, porque dicen, ustedes van a decir, ahí falta ahí falta el otro, ahí falta el otro. Entonces, lo podemos repetir y van a traer imágenes a la cabeza, pero al mismo tiempo lo podemos completar, o sea, podemos seguir la continuidad. ¿Cómo se llama usted? Alex, léalo fácil. Bienaventurados. Bueno, por Andrés Calle. Bienaventurados los que lloran a los desaparecidos y torturados, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron a los secuestrados, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron a los menores reclutados por los ejércitos, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron las violaciones y los ultrajes, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que fueron despojados sus tierras y fueron desplazados, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que fueron separados de sus seres queridos por la guerra y la violencia, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que enterraron a los NN que sacaban el río Magdalena en Puerto de Río y les pusieron nombres y rezaron por ellos, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron al padre Álvaro Ulcue Chocue 1984, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron al magistrado Carlos Horacio Urán, a la siempre viva y tantos otros en el Palacio de Justicia 1985, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron en Segovia y Remedios, Antioquia 1988, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron al jesuita Sergio Restrepo Jaramillo en Tierra Alta, Córdoba en 1989, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron en el nudo de Paramillo, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron a Monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve en 1989 en Arauca, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron en Chinita en 1994, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron en La Granja en 1996 y Tuango, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron a Jesús María Valle Jaramillo en 1998 en Ituango, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron en Yarumal y Campamento, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron a Mario Calderón y El Alvarado en 1997, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron en El Aro, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron en Machuca, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron a Monseñor Isaías Duarte Cancino 2002, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron en el Catatumbo, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron en los montes de María, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron en San Carlos, Antioquia, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron en el Salado 2000, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron en Bojayá 2002, porque de ellos será la paz. Bienaventurados los que lloraron en San José Apartado 2005, porque de ellos será la paz. Que pasados los años miremos atrás con nostalgia y digamos, gracias a todos, estuvo bien hecho, le pusieron el corazón, se entregaron por la paz. Bienaventurados los que hacen la paz, porque restauran la vida, sembrarán árboles, cuidarán el agua y el suelo, cosecharán, trabajarán, participarán en los debates de política, viajarán, leerán y escribirán, harán rituales y fiestas y celebrarán con alegría. Entonces, es muy impresionante. Pero esto, o sea, nosotros podemos, esta ola se puede seguir infinitamente porque faltan 100, faltan 200, faltan las masacres de todas partes, pero es una cosa, se puede volver un ritual, se puede volver una caminada, se puede volver una danza, se puede, imagínense cosas, ¿para qué? Configurar, refigurar, volver a empezar y, como ese tejido de esta señora, volver a coser lo que estaba
descosido, romper lo que está lleno de dolor y volverlo a volver como agua líquida que lava y que calma la sed y que transforma. Entonces, aquí les dejo un trabajo por hacer, por lo que queda es muchísimo, porque ustedes son los que saben, ustedes son los que, espero que en las cabezas de cada uno de ustedes les pasen imágenes, les pasen historias, nombres de personas, y esto se puede hacer de esta manera, se puede hacer en esta parte, se puede hacer con fotografía, se puede hacer con canto, con música, con videos, con árboles, con semillas, con flores, con mil cosas. Muchas gracias.